El aire se mantenía pesado y denso, como una manta asfixiante tejida con el aliento húmedo del Mississippi y la dulzura empalagosa de la caña de azúcar. Era el tipo de mañana de Luisiana en 1850 en la que el sol, apenas por encima del horizonte, ya prometía una jornada de trabajo implacable, empapada de sudor. Las cigarras habían iniciado su coro agudo e incesante, un sonido tan propio del paisaje como las rodillas de los cipreses y las corrientes lentas y fangosas del bayú. Aquella mañana en particular, sin embargo, cargaba con un peso distinto, un presentimiento que se posaba, como la niebla del amanecer, sobre los campos de la plantación Dubois. Antoine Brossard, con la espalda ya dolorida por años de faena, apretó el mango de su pala. La madera, lisa y gastada, rozaba su palma endurecida. Estaba junto a una docena de hombres más, con los rostros manchados de polvo y cansancio, al borde de un tramo de tierra recién despejado. Monsieur Jean-Luc Dubois, dueño de la plantación, un hombre cuya riqueza era tan vasta e impenetrable como los pantanos que lo rodeaban, había decidido que ese terreno, durante mucho tiempo invadido por malas hierbas tenaces y palmitos obstinados, por fin estaba listo para el cultivo. Silas Croft, el capataz, un hombre cuya sombra parecía alargarse más y oscurecerse más que su propio cuerpo, ladraba órdenes con una voz áspera de tanto gritar y de tanto tabaco barato. «Muévanse, banda de flojos. El sol no va a esperar a que se pongan a soñar». Croft escupió, con los ojos pálidos y fríos recorriendo al grupo. «Caben hondo. Necesito esta tierra volteada antes del anochecer». Antoine hundió la pala en el suelo. La tierra rica y oscura cedió con un suspiro. El trabajo era monótono, un ritmo de levantar, girar y lanzar, marcado por los gruñidos de sus compañeros y el lamento lejano de una garza. Pensó en Marie, su esposa, y en su hijo pequeño, Etienne. Allá en los barracones, sus rostros eran un consuelo fugaz frente a la dureza de sus días. Se aferró a la tarea, intentando perderse en el esfuerzo físico para adormecer el dolor constante de los músculos y el dolor más hondo, más persistente, de su espíritu. Las horas se fueron mezclando unas con otras. El sol subió más, golpeando con una intensidad que parecía exprimirles el aire de los pulmones. El sudor le ardía a Antoine en los ojos, nublándole el paisaje ya tembloroso por el calor. Los hombres trabajaban en fila, sus palas subiendo y bajando en una danza sombría y sincronizada. Entonces, un grito súbito y agudo atravesó el zumbido de las cigarras y el golpe rítmico de las palas. Era Baptiste, un hombre más joven, fuerte, pero propenso a temblores nerviosos. Se quedó inmóvil, con la pala medio enterrada, y los ojos abiertos de par en par, con un terror que parecía borrarle el color del rostro. «Monsieur», susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido general. «¿Qué es esto?» Antoine, a unos pasos, se detuvo con su propia pala suspendida en el aire. Un estremecimiento de inquietud recorrió la línea de trabajadores. Croft, siempre atento a cualquier pausa en la faena, avanzó con zancadas, sus botas pesadas crujieron sobre la tierra seca. «¿Qué significa esto, Baptiste?» «Vuelve al trabajo». Pero Baptiste no se movió, solo señaló el suelo con un dedo tembloroso. Donde su pala había golpeado, la tierra no cedió a más suelo, sino a otra cosa, algo duro, inquietantemente regular. Antoine se acercó, y su corazón empezó a golpearle contra las costillas con un ritmo lento y pesado. Entonces lo vio, una forma rectangular y oscura, parcialmente expuesta, distinta a cualquier roca o raíz que hubiera encontrado. Era demasiado uniforme, demasiado deliberada. Croft, con el rostro retorcido en una mueca, apartó a Baptiste de un empujón. «Quítate de en medio, idiota». Se inclinó sobre la zanja poco profunda. Su mueca vaciló, sustituida por un destello ilegible en sus ojos pálidos. Tanteó el objeto con la punta de la bota. El sonido fue sordo, hueco. «¿Qué demonios es esto?» Antoine, arrastrado por una curiosidad mórbida que no podía contener, se arrodilló junto al hoyo. Alargó la mano, sus dedos rozaron madera áspera, podrida. ¿Era un ataúd, o lo que quedaba de uno? La madera estaba vieja, empapada y desmoronándose, pero su forma era inconfundible. Un jadeo colectivo recorrió al pequeño grupo de hombres que se había reunido, con las palas ya olvidadas. «Sigan cavando con cuidado», ordenó Croft, con una voz ya sin su bravuconería habitual, teñida de una urgencia extraña, casi temerosa. «Vamos a ver qué más hay ahí abajo». Los hombres retomaron el trabajo, pero el ritmo se había roto, reemplazado por un paso vacilante,
casi reverente. Cada palada se hacía ahora con una cautela nueva, con un pavor silencioso flotando sobre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que emergiera otro rectángulo oscuro, y luego otro, y otro, una procesión lúgubre y muda de cajas olvidadas, alineadas en una hilera inquietantemente ordenada justo bajo la superficie. El sol seguía golpeando, pero un escalofrío se había instalado en el campo. El canto de las cigarras parecía crecer, más insistente, como 1000 voces diminutas susurrando secretos. Los hombres se miraron con recelo, los ojos llenos de preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Quiénes eran los enterrados allí? ¿Por qué estaban ocultos sin marcas, sin cruces, sin siquiera un montículo de tierra que distinguiera su descanso? La plantación Dubois tenía un cementerio pequeño y bien cuidado para sus residentes blancos y un terreno aparte, menos formal, para los esclavizados, señalado por cruces de madera toscas que a menudo se pudrían en pocas temporadas. Pero aquello era diferente. Aquello estaba deliberadamente escondido, borrado del paisaje, como si su sola existencia estuviera destinada al olvido. Antoine sintió como un frío espeso se le metía en los huesos. Había vivido en esas tierras toda su vida, igual que sus padres y sus abuelos. Conocía cada subida y cada bajada, cada roble antiguo y cada sendero serpenteante. Y aún así, ese parche de tierra, tan cerca de la casa principal, tan aparentemente inofensivo, había guardado el secreto durante años, quizá décadas. La cantidad, estirándose en una línea sombría, no sugería un hecho aislado, sino un patrón, un acto de ocultamiento deliberado. El aire, ya pesado de humedad, ahora se sentía cargado de historia no dicha, de fantasmas cuyos nombres se habían tragado la tierra. Croft, con el rostro convertido en una máscara de determinación sombría, les ordenó continuar, pero sus amenazas habituales habían desaparecido. Parecía tan alterado como los hombres, aunque intentaba esconderlo tras una fachada de autoridad brusca. Solo limpien la tierra, no toquen nada más, mandó, con la voz más baja de lo normal. Voy a buscar a Monsieur Dubois. Mientras Croft se alejaba a toda prisa, levantando polvo con las botas, los hombres trabajaron en un silencio aturdido. Los ataúdes expuestos, con la madera oscura y descompuesta, parecían exhalar una acusación muda en el aire opresivo. Antoine sintió un pinchazo de miedo, un instinto primario advirtiéndole que habían tropezado con algo mucho más siniestro que tumbas olvidadas. Aquello no era solo muerte, aquello era borrado. Y en un lugar como la plantación Dubois, borrar casi siempre significaba algo mucho más aterrador que un simple entierro. Significaba una historia enterrada a propósito, una verdad destinada a permanecer oculta para siempre bajo la tierra de Luisiana. El sol siguió subiendo sin piedad, pero el día ya se había vuelto frío, ensombrecido por el hallazgo bajo sus pies. El descubrimiento del primer ataúd había sido un golpe, una sacudida en la rutina monótona de sus vidas. Pero a medida que avanzaba la mañana y la hilera de cajas de madera desenterrada se prolongaba, el impacto se agrió y se transformó en un temor profundo y perturbador. Los hombres, normalmente rápidos para bromear o quejarse, trabajaban en un silencio tan pesado que oprimía más que el calor. Cada raspón de pala, cada golpe de tierra, parecía amplificar la acusación silenciosa que subía desde el suelo. Baptiste, todavía pálido, fue enviado a una zona menos sensible, sus nervios estaban demasiado rotos para seguir cerca de aquella fila macabra. Antoine, en cambio, se descubrió incapaz de apartar la vista. Trabajaba con método, con cuidado, y sus ojos volvían una y otra vez a la madera expuesta. Los ataúdes eran toscos, sin adornos, claramente no pensados para un entierro formal. Eran simples cajas, construidas a toda prisa y enterradas con la misma prisa. No había nombres tallados, ni fechas, ni símbolos de fe, solo madera cruda, pudriéndose. El calor de Luisiana era un ser vivo, una presencia asfixiante que se pegaba a la piel, se metía en la ropa y hacía que cada respiración costara. El aire temblaba sobre los campos, deformando la línea lejana de cipreses que marcaba el borde del bayou. El olor a tierra húmeda, que normalmente resultaba reconfortante, se mezclaba ahora con un aroma tenue y empalagoso que Antoine no lograba identificar, pero que le recorría la espalda con un escalofrío. Olía a algo viejo, a algo olvidado, a algo escondido durante demasiado tiempo. ¿Cuántos? Susurró Etienne, no su hijo, sino otro muchacho, apenas mayor que un niño, que trabajaba a su lado. Tenía la voz áspera y los ojos saltando nerviosos de un ataúd al siguiente. Antoine no respondió de inmediato. Contó en su cabeza un recuento sombrío. 13, dijo al fin, en un murmullo bajo. 13 por ahora,
Etienne. Y la fila sigue. 13. El número por sí solo se sentía funesto. No era un panteón familiar, no era un grupo pequeño. Era un entierro deliberado, sistemático. La escala era lo que de verdad los inquietaba. Hablaba de un secreto demasiado grande para ser un accidente, demasiado oscuro para explicarse fácilmente. Monsieur Dubois llegó poco después de que Croft fuera a buscarlo. Su traje habitual de lino, impecable, ya mostraba manchas de humedad bajo los brazos a pesar de lo temprano. Era un hombre de presencia imponente, con el rostro casi siempre endurecido por una autoridad severa. Pero aquel día, Antoine notó un cambio sutil. Los ojos de Dubois, normalmente afilados y dominantes, guardaban un destello de algo parecido a la aprensión mientras examinaba la escena. Caminó despacio a lo largo del borde de la zanja, con la mirada recorriendo los ataúdes expuestos y los labios apretados en una línea fina y sombría. ¿Qué es esto, Croft? La voz de Dubois era baja, controlada, pero tenía un filo que Antoine rara vez había oído. No era ira, no exactamente. Era algo más frío, más calculador. Tumba sin marcar, monsieur, respondió Croft con la voz igual de contenida. Una fila entera. Las encontramos al despejar el nuevo campo. Dubois se detuvo al final de la línea, dándoles la espalda a los trabajadores. Permaneció allí un largo momento, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y la mirada fija en el horizonte distante, como si buscara respuestas en el aire vibrante de calor. El silencio se estiró, roto solo por el zumbido de las moscas y el croar lejano de las ranas del bayú. Los hombres contuvieron el aliento, esperando, observando. Sabían que, decidiera lo que decidiera Dubois, sus vidas quedarían tocadas para siempre por aquel hallazgo. Al final, Dubois se giró, con una expresión cuidadosamente neutra. Sigan cavando, ordenó, recuperando algo de su autoridad habitual, aunque sin su mordida de siempre. Pero con cuidado, no alteren el contenido. Quiero saber hasta dónde llega esta situación. Remarcó la palabra situación, como si quisiera reducir la gravedad de lo que tenía delante. Y no se lo digan a nadie. Ni una palabra de esto sale de este campo, ¿entendido? Su mirada barrió a los trabajadores, deteniéndose en Antoine una fracción de segundo más que en los demás. Un murmullo colectivo de asentimiento recorrió al grupo. Lo comprendían. El silencio era una moneda en la plantación y a menudo se compraba con miedo. Con el avance del día, la fila de tumbas se hizo más larga. 14, 15, 16. El conteo subía sin pausa, y cada nuevo descubrimiento profundizaba el misterio y el pavor. Los hombres trabajaban con una eficiencia lúgubre, sus movimientos, precisos, casi rituales. Ya no solo cavaban, estaban desenterrando un secreto, pieza por pieza, con una lentitud agonizante. El sol inició su descenso lento, pintando el cielo de naranjas y morados, pero la belleza del atardecer se perdió para ellos. Tenían la cara surcada de tierra y sudor, los ojos hundidos por el agotamiento y una inquietud creciente. Cuando se apagaron los últimos rayos de luz, 21 ataúdes habían quedado expuestos, alineados en una línea perfectamente recta, un testimonio sombrío de alguna tragedia olvidada. Antoine se apoyó en la pala, con los músculos ardiéndole, pero con la mente a toda velocidad. Intentó recordar historias, susurros, cuentos viejos que explicaran aquello, pero no encontró nada. Los mayores a veces hablaban de otros tiempos, de enfermedades y penurias, pero jamás de algo así. No eran entierros improvisados de una plaga repentina, ni tumbas marcadas de quienes simplemente murieron. Era otra cosa por completo. El aire se enfrió a medida que caía la noche, trayendo el coro de criaturas nocturnas, grillos, ranas, y el ulular ocasional de un búho. Los ataúdes expuestos parecían brillar tenuemente en el crepúsculo, más presentes, más amenazantes, mientras la luz se apagaba. Una niebla espesa empezó a entrar desde el bayú, arremolinándose alrededor de los tobillos de los hombres y dando a la escena una cualidad etérea, fantasmal. Croft, con el rostro marcado por un cansancio que iba más allá del físico, los despidió con un gesto seco. Vayan a descansar. Volveremos con la primera luz. Su voz era plana, sin la amenaza de siempre. Incluso él parecía apagado por el trabajo macabro del día. Mientras Antoine regresaba a los barracones, la imagen de las 21 tumbas sin marcar se le quedó clavada en la mente. Todavía podía oler la tierra húmeda, ese aroma tenue y empalagoso. Todavía sentía el peso de las preguntas no dichas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué los enterraron así? ¿Y qué secreto guardaban esos lugares silenciosos para que Monsieur Dubois estuviera tan desesperado por mantenerlo oculto? La plantación, normalmente un sitio de miseria predecible, ahora se sentía impregnada de un misterio nuevo y helado,
de una oscuridad que había salido a la luz junto con los muertos olvidados. Y Antoine lo supo, con una certeza asentada en lo más profundo, aquello era solo el comienzo. La tierra había entregado a sus muertos, pero la verdad seguía enterrada, esperando a ser encontrada. La plantación Dubois, antes conocida como Belle Reve, era un imperio extenso de algodón y caña, cuya prosperidad se sostenía sobre las espaldas de cientos de hombres, mujeres y niños esclavizados. Desde fuera, ofrecía una imagen de grandeza ante Bellum, una magnífica mansión blanca de columnas, jardines cuidados y campos inmensos que se perdían en el horizonte. Pero bajo esa fachada de riqueza y civilidad, Belle Reve arrastraba una reputación susurrada en voz baja entre las comunidades esclavizadas de parroquias vecinas, una reputación que hablaba de algo más que las penurias habituales del cautiverio. Jean-Luc Dubois, el patriarca actual, había heredado Belle Reve de su padre, un hombre famoso por su eficiencia despiadada. Jean-Luc, sin embargo, poseía una crueldad más fría, más distante. Era un hombre de pocas palabras, con órdenes dictadas con una precisión helada que no dejaba margen a la discusión. Rara vez levantaba la voz, prefería que Silas Croft, su capataz, se encargara de la brutalidad cotidiana. Pero todos sabían que Croft era solo el instrumento de Dubois y que el verdadero poder, la autoridad realmente escalofriante, residía en la mente silenciosa y calculadora del amo. Los rumores sobre Belle Reve siempre habían circulado, historias de hombres y mujeres que simplemente desaparecían, no vendidos a plantaciones lejanas, sino esfumados sin rastro, una fiebre, una enfermedad repentina, un intento de fuga que salió mal. Esas eran las explicaciones oficiales, acompañadas de un gesto despectivo, pero la gente esclavizada lo sabía mejor. Conocían las señales sutiles, como el nombre de alguien dejaba de pronunciarse de un día para otro, como sus pocas pertenencias desaparecían de los barracones, no empacadas para un viaje, sino simplemente borradas. Esas desapariciones no eran lo bastante frecuentes como para provocar una rebelión abierta, pero sí lo bastante regulares como para sembrar un miedo profundo y constante. Antoine había escuchado esas historias desde niño. Recordaba a su abuela, una mujer con ojos cargados de la sabiduría de generaciones, diciéndole que siempre mantuviera la cabeza baja, que nunca llamara la atención. Belle Reve tiene sombras hambrientas, pequeño, le había advertido, en un susurro, sombras que se tragan a la gente entera. Él las había descartado como cuentos de viejas, miedos naturales de un pueblo que vivía bajo amenaza constante. Pero ahora, con las 21 tumbas sin nombre mirándolo desde la tierra, esos susurros adquirían una resonancia nueva y aterradora. La llegada del doctor Leicester Finch, varios años antes, había añadido otra capa al aura inquietante de Belle Reve. El Dr. Finch no era un médico local. Había llegado desde el norte, un hombre de modales precisos y una intensidad perturbadora en la mirada. Era un hombre de ciencia, anunció Dubois, un erudito dedicado a hacer avanzar el conocimiento médico. Le dieron un edificio pequeño y aislado al borde de la plantación, lejos de la casa principal y de los barracones, y lo convirtió en una especie de clínica o laboratorio. Al principio, su presencia se recibió con cauta esperanza. Tal vez traería mejor atención, algo de alivio frente a las enfermedades constantes que afectaban a la población esclavizada. Pero esa esperanza se apagó pronto. Los métodos del Dr. Finch eran extraños. Rara vez trataba fiebres comunes o huesos rotos. En cambio, parecía interesado en condiciones más oscuras, en observaciones y estudios. Elegía a ciertas personas, a menudo a quienes ya estaban débiles o enfermos, y se las llevaba a su clínica. A veces regresaban demacradas y ausentes, con una mirada embrujada. Con más frecuencia, simplemente no regresaban. Antoine recordaba el caso de la vieja Mama Cecile, una mujer respetada por su conocimiento de hierbas y curación. Sufría una tos persistente, y el Dr. Finch se la llevó para tratarla. Nunca volvió. Dubois anunció su muerte, atribuyéndola a la tisis. Pero Mama Cecile había sido fuerte, pese a la edad. Su desaparición dejó un hueco enorme en la comunidad y una pregunta helada en la mente de Antoine. La vida en la plantación, pese a esas corrientes subterráneas de miedo, seguía un ritmo brutal y predecible. Los días empezaban antes del amanecer con el toque de la campana y terminaban mucho después de la puesta del sol. Los campos de algodón se extendían sin fin, con sus copos blancos como un símbolo engañoso de pureza sobre el fondo del trabajo implacable. El aire estaba siempre cargado del olor a tierra, sudor y la dulzura tenue de la caña de azúcar de un campo vecino. Los días de Antoine eran un borrón de esfuerzo físico. Era un hombre fuerte, con músculos forjados por años de trabajo,
pero la tensión constante le pasaba factura. Trabajaba junto a sus compañeros esclavizados, y el sufrimiento compartido les daba un lazo de comprensión silenciosa. Estaba Marie, su esposa, que trabajaba en la casa principal, jornadas llenas de tareas interminables, con un espíritu resistente pese a las humillaciones. Y estaba su hijo, Etienne, un niño de 5 años de ojos brillantes, cuya risa era un sonido raro y precioso al que Antoine se aferraba. Etienne era demasiado pequeño para entender el peso total de su existencia, pero Antoine ya veía cómo empezaban a acumularse sombras en sus ojos inocentes. Los barracones, una fila de cabañas pequeñas y destartaladas, ofrecían poco descanso. Eran estrechos, calientes y a menudo húmedos, pero eran su hogar. Allí, por las noches, a la luz temblorosa de una sola vela, se compartían las historias verdaderas de Belle Reve, susurradas de boca en boca, transmitidas durante generaciones, relatos de crueldad, de injusticia y de la presencia extraña e inquietante del Dr. Finch. Antoine siempre había sido un hombre de observación silenciosa. Miraba, escuchaba, recordaba. Notaba cómo el Dr. Finch, a veces, caminaba por los campos con la vista no puesta en el algodón, sino en los trabajadores, con un brillo calculador en los ojos. Notó cómo Dubois, a veces, visitaba la clínica de Finch, y cómo sus conversaciones se mantenían en voz baja, secretas. Notó también que Croft, normalmente tan ansioso por infligir dolor, parecía evitar la clínica, con un destello de algo parecido a la inquietud en su actitud habitualmente fría. El hallazgo de las tumbas sin marcar había desgarrado una herida que llevaba años supurando bajo la superficie de Belle Reve. No era solo una curiosidad histórica, era un vínculo directo y tangible con las desapariciones susurradas, con los extraños experimentos del Dr. Finch. Los hombres que habían cavado esas fosas, Antoine entre ellos, cargaban ahora con un peso terrible. Habían visto lo que debía permanecer oculto, y en la plantación Dubois ese tipo de conocimiento era peligroso. Aquella noche, cuando Antoine se tendió en su estera de paja, los sonidos de los barracones, el llanto de un bebé, el murmullo bajo de una conversación, el roce de hojas afuera, le parecieron lejanos, amortiguados por el golpe insistente de su propio corazón. Pensó en los 21 testigos silenciosos bajo la tierra y en los rostros de quienes habían desaparecido, Mamá Cecil, el joven Thomas, que sufría una tos persistente, y otros cuyos nombres flotaban ya como fantasmas en su memoria. Supo, con una certeza helada, que la verdad de Belle Reve era mucho más oscura que cualquier susurro o rumor, y que él, Antoine Brossard, acababa de convertirse, a su pesar, en un participante de su revelación. El aire en los barracones se sentía pesado, no solo por la humedad habitual, sino por el peso de un secreto que amenazaba con devorarlos a todos. Los días posteriores al descubrimiento quedaron cubiertos por una tensión palpable, suspendida sobre Belle Reve como la neblina de la mañana. El trabajo en los campos continuó, pero los hombres que habían desenterrado las tumbas se movían con una cautela nueva, casi temerosa. Sus miradas se desviaban constantemente hacia el claro recién abierto, ahora una herida cruda y expuesta en la tierra, donde los 21 ataúdes toscos permanecían abiertos a la intemperie. Monsieur Dubois, tras su reacción inicial contenida, recuperó la compostura, pero sus órdenes fueron claras y escalofriantemente precisas. Debían continuar la exhumación, pero con extremo cuidado. Quiero saber qué hay dentro de esas cajas, había dicho, con una voz plana, sin emoción. Pero no quiero daños, ni alteraciones más allá de lo necesario. La tarea era lúgubre, una profanación impuesta. A Antoine, junto con unos pocos más, le asignaron aquel deber macabro. El sol caía sin piedad, recalentando la tierra expuesta, y el olor tenue y empalagoso de las fosas se hacía más fuerte, más insistente. Era un hedor difícil de describir, una mezcla de madera húmeda, descomposición y algo más, algo metálico y dulzón que le revolvía el estómago. Cuando empezaron a forzar con cuidado las tapas podridas, la verdad horrenda comenzó a aparecer por fragmentos. Dentro no había esqueletos colocados en un reposo tranquilo. En su lugar, encontraron bultos envueltos en una tela áspera y deteriorada, manchada de oscuro por el tiempo y la humedad. La tela, quizá un sudario sencillo en otro momento, se pegaba ahora a lo que cubría, dejando ver solo destellos. Antoine, con las manos temblándole pese a su esfuerzo por dominarlas, levantó con cuidado una esquina de uno de esos sudarios. Lo que vio le cortó la respiración. No era un esqueleto completo. Había huesos, sí, pero estaban desarticulados,
algunos anormalmente pequeños, otros de formas extrañas, y entre los huesos distinguió fragmentos de lo que parecían instrumentos quirúrgicos rudimentarios, oxidados y corroídos, pero inconfundibles en su propósito. Una hoja pequeña y curvada, un trozo de alambre, una pieza que podría haber sido una pinza. Soltó la tela de inmediato, con el corazón golpeándole las costillas. No se atrevió a hablar, ni siquiera a cruzar la mirada con el hombre que trabajaba a su lado, un anciano callado llamado Honore, pero sabía que Honore también lo había visto. El rostro del mayor estaba ceniciento, y sus labios se movían en una oración muda. Las implicaciones eran espantosas. No eran entierros comunes, no eran víctimas de una enfermedad repentina, eran sujetos. Los cuerpos habían sido manipulados, disecados, usados en experimentos. La idea le provocó una oleada de náusea a Antoine. Recordó los susurros sobre el Dr. Finch, sobre sus estudios, sobre quienes nunca volvían de su clínica. Las piezas de un rompecabezas terrible empezaban a encajar, y cada una resultaba más grotesca que la anterior. Silas Croft vigilaba sobre ellos, una sombra constante y amenazante. Hablaba poco, pero sus ojos fríos y atentos no se perdían nada. Llevaba el látigo, no como una amenaza abierta, sino como un recordatorio silencioso de lo que costaba desobedecer o, peor aún, hablar de más. Parecía comprender el horror sin palabras que se estaba desplegando, y su silencio sombrío resultaba más aterrador que su fanfarronería habitual. Una tarde, mientras Antoine apartaba con cuidado la tierra de otro ataúd, descubrió un pajarito de madera finamente tallado, un cardenal, escondido entre los pliegues de un sudario. Era un juguete de niño, sin duda. Una ola de tristeza profunda lo atravesó, seguida enseguida por un impulso de furia helada. Un niño. Le habían hecho esto a un niño. Lo recogió rápido, esperando que Croft no lo hubiera visto. Pensar en Etienne, su propio hijo, le trajo otra oleada de terror. Las pruebas de procedimientos médicos eran innegables, incluso para ojos no entrenados. Algunos bultos contenían lo que parecían órganos, encogidos e irreconocibles, conservados en un fluido oscuro y viscoso que hacía mucho se había secado y manchado la tela. Otros guardaban huesos burdamente reensamblados o marcados con incisiones extrañas. Era un cuadro macabro, un testimonio silencioso de actos indecibles. Croft, percibiendo la inquietud creciente y las preguntas que nadie se atrevía a formular, empezó a aumentar sus amenazas, al principio de forma sutil. Recuerden lo que dijo Monsieur Dubois, gruñía, con una voz baja y peligrosa. Ni una palabra de esto sale de este campo, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni al viento. El que suelta secretos acaba en agujeros más hondos que estos. Su mirada barría al grupo, deteniéndose en Antoine, cuya intensidad silenciosa solía despertar la sospecha de Croft. Antoine sentía un nudo constante de miedo en el estómago. Conocía el peligro de lo que estaban desenterrando. Conocía el peligro de saber. Pero también sabía que no podía desver lo que había visto. Los rostros de los desaparecidos, los susurros sobre Mama Cecil, los extraños experimentos del Dr. Finch, todo se fundía en una única verdad aterradora. El aire mismo parecía espesarse con el horror no dicho. Los sonidos habituales de la plantación, los gritos lejanos, el chirrido de la desmotadora, el mugido del ganado, sonaban apagados, como si el mundo entero contuviera el aliento. El bayou, que antes era vida y misterio, se sentía ahora como una presencia oscura y vigilante, con aguas turbias que reflejaban secretos enterrados bajo la tierra. Por las noches, Antoine permanecía despierto, con las imágenes de las tumbas repitiéndose en su mente. Intentaba unir los fragmentos, comprender el alcance total del horror. Pensaba en la cantidad de víctimas, en el carácter sistemático del entierro. Aquello no era un hecho aislado. Era una campaña sostenida y deliberada de crueldad. Y que hubiera permanecido oculto durante tanto tiempo, justo bajo sus pies, hacía que la plantación se sintiera como una tumba viva. Miró a Marie, dormida a su lado, con el rostro sereno en la luz tenue, y luego a Etienne, acurrucado en su pequeño rincón. Un instinto feroz de protección se encendió dentro de él. Tenía que saber, tenía que entender, no solo por él, sino por ellos, por todos. El miedo era inmenso, pero la necesidad de verdad, de comprensión, crecía con más fuerza, una brasa lenta y ardiente en su alma. Sabía que perseguir esa verdad podía costarle todo, pero la alternativa, vivir en la ignorancia y permitir que esos horrores siguieran enterrados, se sentía como una traición a los muertos silenciosos. La tensión no estaba solo en el aire, estaba en su propia sangre,
un zumbido constante de pavor y determinación. La labor sombría de la exhumación continuó durante días, y cada ataúd nuevo revelaba detalles más inquietantes. La enorme cantidad de pruebas, aunque fragmentadas y corrompidas por el tiempo, dibujaba una imagen escalofriante. Antoine, impulsado por una necesidad desesperada de entender, empezó a fijarse más en el ir y venir alrededor de la clínica aislada del Dr. Finch. Notó las visitas poco frecuentes del médico a la casa principal, siempre a horas extrañas, y como Dubois a veces enviaba a un muchacho, un sirviente de la casa, con una nota sellada hacia la clínica. Una tarde sofocante, mientras trabajaba cerca del borde del campo, Antoine vio al Dr. Finch salir de su clínica rumbo a la casa principal. Llevaba una cartera de cuero, y su paso, siempre preciso, iba un poco más apresurado de lo normal. A Antoine le retumbó el corazón. Esta era su oportunidad. Conocía los riesgos, el castigo severo por ser encontrado cerca de la clínica, y más aún dentro. Pero la imagen del cardenal de madera, el juguete del niño, cruzó su mente y aplastó el miedo. Esperó hasta que Finch desapareció, y entonces se movió rápido y en silencio entre la hierba alta y la maleza densa que separaban el campo de la clínica. El edificio pequeño, normalmente cerrado y con postigos, tenía una única ventana entreabierta, probablemente por ventilación contra el calor opresivo. Antoine se acercó con cautela, con los sentidos en alerta. Cada crujido de hojas, cada canto lejano de un pájaro, le sonaba a advertencia. Se asomó por la rendija estrecha. Dentro, el cuarto estaba en penumbra y lleno de equipos extraños, frascos de vidrio con líquidos turbios, instrumentos metálicos brillantes alineados sobre una mesa, y estantes repletos de libros gruesos encuadernados en cuero. El aire estaba cargado con el olor de químicos, de antiséptico, y de algo más, algo levemente orgánico y perturbador. Antoine supo que no podía entrar por la ventana sin hacer ruido. Rodeó el edificio, buscando otra entrada. Encontró un cobertizo pequeño y sin cerrar, pegado a la parte trasera, usado para guardar leña y algunas herramientas de jardín. Se conectaba con la clínica por una puerta interior estrecha. Con una oración silenciosa, Antoine se deslizó adentro. El cobertizo estaba oscuro y sofocante, con olor a tierra húmeda y madera vieja. Buscó a tientas la puerta interior, rozando tablones ásperos con los dedos. La puerta se abrió con un quejido que pareció ensordecedor en el silencio. Se quedó inmóvil, escuchando, con el corazón martillándole el pecho. Nada. Empujó un poco más y entró en la clínica. La sala principal, vista de cerca, resultaba aún más inquietante. Los instrumentos sobre la mesa brillaban con una amenaza muda. Una mesa grande de madera, manchada, dominaba el centro del cuarto, con la superficie marcada y oscura. Antoine apartó la mirada, con el estómago revuelto. Tenía que encontrar algo, lo que fuera, que explicara las tumbas. Sus ojos se fijaron en un armario pequeño con llave contra la pared del fondo. Era demasiado sólido para forzarlo. Volvió a recorrer el cuarto y se le posó la mirada en un escritorio atiborrado de papeles y libros. Entre ellos, medio oculto bajo una pila de textos médicos, había un cuaderno pequeño encuadernado en cuero. Era viejo, con la cubierta suavizada por el uso. Antoine lo tomó de un tirón, y sus dedos buscaron torpemente el broche. Sabía que el tiempo era mínimo. Lo abrió y empezó a escanear la letra elegante y precisa. Era el diario del Dr. Finch. Las entradas estaban fechadas, cuidadosamente detalladas, y escritas con un tono frío y clínico que le heló la espalda a Antoine. Empezó a leer, y con cada revelación se le cerraba la garganta. El diario describía estudios y observaciones de distintos sujetos, identificados no por nombre, sino por números o descripciones vagas. Sujeto 7, varón, edad aproximadamente 30, tos persistente. Sujeto 12, mujer, edad aproximadamente 45, fiebre crónica. Sujeto 19, lactante, desnutrición severa. Las entradas detallaban procedimientos, disecciones y los efectos de diversos tratamientos, a menudo cirugías burdas e invasivas sin anestesia, seguidas de notas minuciosas sobre la reacción del sujeto y su desenlace final. Antoine reconoció algunas descripciones. El sujeto 7 podía ser Thomas, el joven con la tos. El sujeto 12 sonaba inquietantemente como Mama Cecil. El sujeto 19, el bebé, el cardenal de madera. Una oleada de horror profundo lo inundó. Todo estaba ahí,
expuesto en la prosa desapasionada y escalofriante de Finch. Los experimentos eran reales. Las desapariciones no eran fugas ni muertes naturales. Eran asesinatos sistemáticos disfrazados de investigación médica. Pasó páginas más rápido, buscando alguna mención de Dubois. Y ahí estaba, en una entrada fechada años atrás. Hablé del progreso con Monsieur Dubois. Está satisfecho con los avances y con la eficiencia del proceso. Fondos asegurados para nuevas adquisiciones y la expansión de la investigación. Dubois, el dueño de la plantación, no solo era cómplice, era un participante activo, financiando y facilitando esas atrocidades. Las adquisiciones eran personas, hombres, mujeres y niños esclavizados entregados a la clínica de Finch como si fueran especímenes. La eficiencia se refería a la eliminación rápida y silenciosa de los cuerpos, enterrados en tumbas sin marcar, borrados de la existencia. Las manos de Antoine temblaban con tanta fuerza que casi dejó caer el diario. Tenía que salir, tenía que sacar esa información, pero no podía llevarse el diario. Su ausencia se notaría al instante. Tenía que memorizar lo que pudiera, los detalles clave, las fechas, los nombres que reconocía. Se obligó a calmarse, a concentrarse, a grabar los hechos horribles en la memoria. Dio menciones de correspondencia con la New Orleans Medical Society y de informes enviados al Southern Medical Journal. Finch no era solo un loco aislado. Formaba parte de una red mayor, avalada. Su investigación podía incluso ser celebrada por el establishment médico de la época. No era solo el secreto de Belle Reve, era un secreto entretejido en el tejido mismo de la sociedad. Un crujido repentino afuera lo sobresaltó. Finch estaba regresando. Antoine cerró el diario de golpe, con el corazón subiéndole a la garganta. Lo metió de nuevo bajo la pila de libros, intentando que pareciera intacto. Corrió de vuelta al cobertizo y cerró la puerta tras él. La madera protestó con un gemido. Oyó los pasos de Finch acercándose a la clínica. El tintineo de llaves. Antoine se pegó a la pared áspera del cobertizo, apenas atreviéndose a respirar. Escuchó abrirse la puerta de la clínica y luego cerrarse. Pasos dentro. Esperó, con una eternidad estirándose en la oscuridad sofocante. Al fin, escuchó el clic suave de un cerrojo. Finch estaba dentro, aparentemente sin notar la intrusión. Antoine esperó unos minutos más y, con cautela, salió sin hacer ruido y se fundió con la maleza densa. Se movió con una velocidad y sigilo que no sabía que tenía, con la mente mareada por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Llegó a los barracones temblando, con la ropa empapada en sudor. Encontró a Marie, con el rostro tallado por la preocupación. Antoine, ¿dónde has estado? Tenía tanto miedo. No podía contárselo todo. Todavía no. El peligro era demasiado grande, pero la miró a ella, y luego a Etienne jugando en la tierra, y una determinación fría y dura se asentó en su pecho. Tenía la verdad. Una verdad terrible, monstruosa, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Ese conocimiento era un carbón ardiendo en su estómago, una carga pesada, pero también un arma. Conocía nombres, fechas, métodos. Conocía la complicidad de Dubois y la posible implicación de una red más amplia. La verdad, antes enterrada, estaba ahora desenterrada y exigía justicia. Pero ¿cómo podía un hombre como él, un esclavizado en una plantación de Luisiana, siquiera soñar con conseguirla? La pregunta se alzaba enorme y aterradora cuando el sol cayó bajo el horizonte, proyectando sombras largas y ominosas sobre Belle Reve. El peso de la verdad que Antoine llevaba era aplastante, más pesado que cualquier bala de algodón. Había visto las pruebas, había leído las palabras heladas en el diario del Dr. Finch, y el alcance completo de la conspiración empezó a desplegarse en su mente. No era solo Dubois y Finch. Era un sistema, profundamente arraigado, que permitía que esas atrocidades prosperaran. Intentó hablar con Honore, el hombre mayor que había trabajado a su lado durante la exhumación. Honore, de dignidad silenciosa y fe profunda, había visto lo suficiente como para entender. Antoine le contó, en susurros, lo que había leído en el diario, nombres, procedimientos, la complicidad de Dubois. Honore escuchó, y su rostro se ensombreció más con cada palabra, en sus ojos se acumulaban tristeza y miedo. Monsieur Antoine, murmuró Honore, con la voz temblorosa. Esto es una maldad más allá de lo imaginable. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Quién nos va a escuchar? No somos nada. Las palabras de Honore repetían los propios temores de Antoine. Eran esclavizados. Su testimonio no valía nada ante la ley. Las autoridades locales, el sheriff, los magistrados, formaban parte del mismo entramado social,
a menudo dueños de plantaciones o dependientes de ellos. Antoine sabía que, si se acercaba, lo desestimarían y quizá lo castigarían por atreverse a acusar a un hombre blanco, y menos aún a un hombre con el poder y la influencia de Dubois. Recordó una historia de años atrás, en una plantación vecina, donde un esclavizado intentó denunciar una paliza brutal. Lo acusaron de mentir, lo azotaron por insubordinación y lo vendieron río abajo, para no volver a verlo. El sistema estaba diseñado para protegerse, para silenciar a cualquiera que desafiara su autoridad. Antoine también recordó que el diario de Finch mencionaba correspondencia con la New Orleans Medical Society y reportes enviados al Southern Medical Journal. Aquello no era solo un horror local. Estaba avalado, quizá incluso alentado, por instituciones que supuestamente debían sostener la ética y el conocimiento. La idea era nauseabunda. Significaba que, en ciertos rincones oscuros, la ciencia de la época se levantaba sobre el sufrimiento de gente como él. Empezó a observar las interacciones de Dubois con otros hombres prominentes de la parroquia. Notó las visitas frecuentes de Monsieur Beauvoir, dueño de una gran plantación azucarera río arriba, y de Monsieur de la Croix, un comerciante rico de Nueva Orleans que solía abastecer a Belle Reve. Sus conversaciones con Dubois siempre eran privadas, en el estudio o en la galería, lejos de oídos curiosos. Antoine no alcanzaba a oír sus palabras, pero veía las miradas cómplices, los asentimientos discretos, el aire de entendimiento compartido entre ellos. ¿Estaban implicados? Otras plantaciones ocultaban horrores parecidos, o simplemente miraban hacia otro lado ante la investigación de Dubois. La red de corrupción parecía extenderse mucho más allá de Belle Reve. Los intentos de Antoine por hallar un aliado, un oído dispuesto, chocaban con miedo y resignación. Habló en términos velados con algunos ancianos de confianza en los barracones, insinuando la naturaleza de las tumbas. Las respuestas se repetían, un gesto de negación, un suspiro, una advertencia. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, Antoine, le aconsejó el viejo Pierre, con una sabiduría cansada en los ojos. La tierra guarda su propio consejo, y a veces es más seguro dejar que lo guarde. Pero Antoine no podía. Los rostros de las víctimas, la imagen del cardenal de madera, lo perseguían despierto e invadían sus sueños. Veía el miedo en los ojos de Marie, la alegría inocente en los de Etienne, y sabía que no podía quedarse quieto. Tenía que intentarlo. Pensó en huir, llevarse a Marie y a Etienne y buscar ayuda en el norte. Pero los riesgos eran enormes, los pantanos vastos e implacables de Luisiana, las patrullas, los cazadores de recompensas. Las probabilidades eran mínimas, y las consecuencias del fracaso, inimaginables. Y aun si lo lograban, ¿quién creería su historia? Un fugitivo esclavizado acusando a un dueño de plantación influyente y a un médico respetado de asesinato y experimentación. Era una fantasía. Los sistemas económicos y sociales del sur estaban diseñados para proteger a hombres como Dubois. Su riqueza, su estatus, su propia forma de vida dependían de someter a personas como Antoine. Desafiarlos era desafiar toda la estructura de su sociedad. El horror de las tumbas sin nombre no era una anomalía. Era el síntoma de una enfermedad más profunda y extendida. Antoine sentía crecer un aislamiento asfixiante. Estaba rodeado de gente y, aún así, completamente solo con su conocimiento y con su necesidad desesperada de justicia. La conspiración del silencio no era solo una maniobra deliberada de los poderosos. También era una complicidad forzada, un mecanismo de supervivencia para quienes no tenían voz ni poder. Empezó a notar cambios sutiles en el ambiente de la plantación. Croft, por lo general rápido para estallar, parecía más vigilante, sus ojos recorrían sin descanso a los trabajadores, como si buscara cualquier señal de disenso o de saber. El propio Dubois hacía visitas más frecuentes y sin aviso a los campos, y su mirada se detenía en Antoine y en los demás hombres que habían trabajado en las fosas. La amenaza, aunque no se dijera, era evidente. Los estaban vigilando. Una tarde, un joven llamado Lucienne, que también había ayudado con la exhumación, apareció brutalmente golpeado cerca del borde de los barracones. Croft aseguró que Lucienne había intentado robar comida, pero todos sabían que era mentira. Lucienne siempre había sido un trabajador callado y obediente. Sus heridas eran graves, un mensaje inequívoco para cualquiera que pensara en abrir la boca. Lucienne, aterrorizado, se negó a decir nada, con los ojos desorbitados de miedo. Antoine lo entendió. La conspiración del silencio no consistía solo en ignorar la verdad. Consistía en aplastarla activamente, con violencia si hacía falta. El horror de las fosas no estaba únicamente en lo que contenían,
sino en hasta donde estaban dispuestos a llegar los poderosos para mantener sus secretos enterrados. Sintió que las paredes se cerraban, que la red se apretaba. Había descubierto la verdad, pero ahora esa verdad era un depredador peligroso, y él, Antoine, era su presa. El bayou, antes un refugio, parecía ahora susurrar advertencias, sus aguas oscuras reflejaban la profundidad impenetrable de la crueldad humana y de la complicidad. La paliza a Lucien envió un mensaje helado por los barracones, un recordatorio brutal de lo que costaba saber demasiado. El miedo, ya un compañero constante, se hundió más hondo, más pesado, en el corazón de Antoine. Sabía que lo observaban, que Croft escrutaba cada uno de sus movimientos y quizá incluso Dubois. El aire a su alrededor se sentía cargado de amenazas tácitas, un zumbido continuo de peligro. Antoine intentó ser más cauto, confundirse con los demás, parecer un jornalero más, pero el conocimiento que llevaba era una brasa encendida, imposible de apagar. Veía los rostros de las víctimas en sueños, oía las acusaciones mudas de las tumbas sin nombre. No podía simplemente olvidar, no podía volver a como eran las cosas. Las amenazas directas empezaron de forma sutil. Una mañana, Antoine encontró el mango de su pala debilitado a propósito, a punto de partirse en sus manos mientras trabajaba. Otra vez, una serpiente venenosa, por lo general esquiva con los humanos, apareció enrollada junto a su estera, una advertencia clara dejada por alguien. Sabía que no eran accidentes, eran actos deliberados para intimidarlo, para recordarle lo vulnerable que era. Notó que el Dr. Finch seguía en la plantación, aparentemente imperturbable pese al hallazgo de las fosas. La clínica continuaba activa, con los postigos cerrados y los secretos bien guardados. A veces, Antoine veía figuras conducidas hacia la clínica, casi siempre de noche, con los rostros tragados por la oscuridad y los pasos indecisos. El horror seguía en marcha. Los experimentos continuaban incluso mientras sus víctimas yacían desenterradas en el campo. Esa audacia, ese desprecio absoluto por la vida humana, llenaba a Antoine de una ira fría. El precio psicológico para Antoine era enorme. Dormía poco, acosado por pesadillas. De día, vivía en tensión, con los sentidos hiperalerta, buscando peligro en cada sombra, en cada crujido de hojas. Veía el miedo reflejado en los ojos de Marie, quien, aunque él no le había revelado toda la magnitud de lo descubierto, percibía su tormento creciente. Ella le tomaba la mano en la oscuridad, su contacto como un consuelo frágil frente al avance del espanto. También notó cambios sutiles en el comportamiento de otras personas esclavizadas. Algunas lo evitaban, apartando la mirada cuando se acercaba, temiendo que su conocimiento peligroso los contagiara. Otras, en cambio, lo miraban con una súplica silenciosa, una esperanza desesperada de que él pudiera encontrar la forma de sacar la verdad a la luz. Antoine sentía el peso de esas expectativas no dichas, sumándose a una carga ya insoportable. Una noche, cuando Antoine regresaba de los campos, Croft lo interceptó. El capataz tenía el rostro duro y los ojos entornados. «Has estado haciendo demasiadas preguntas, Broussard», dijo Croft, con un gruñido bajo, metiendo la nariz donde no te corresponde. A Monsieur Dubois no le gusta eso. No le gustan las mentes curiosas. A Antoine le martilló el corazón, pero se obligó a mantenerse sereno. No pregunto nada, amo Croft, respondió, con la voz firme pese al temblor en las manos. Solo trabajo el campo como se me ordena. Croft se acercó, con el aliento a tabaco rancio y whisky barato. No te hagas el tonto conmigo. He visto cómo miras esas fosas, cómo miras la clínica. ¿Crees que sabes algo, verdad? Se inclinó hacia él, bajando la voz hasta un susurro amenazante. Te diré algo, Broussard. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Y los que cavan demasiado hondo, a veces terminan enterrados junto a ellas, y nadie sabrá jamás que estuvieron allí. La amenaza era clara, inconfundible. Las palabras de Croft no eran solo suyas, eran de Dubois. Antoine sintió el sudor frío brotarle en la frente. Ya no era solo un testigo, era un objetivo. Al día siguiente, se desató un pequeño incendio en los barracones, peligrosamente cerca de la cabaña de Antoine. Lo apagaron rápido, pero el mensaje fue evidente. Su vida, y la vida de su familia, estaba en peligro directo. Miró a Etienne, jugando inocente en la tierra, y dentro de él se endureció una determinación feroz y desesperada. No podía dejarlos ganar. No podía permitir que este horror continuara. Sabía que no podía enfrentar a Dubois y a Finch de frente. Era un hombre esclavizado, sin poder en el mundo de ellos. Pero tenía conocimiento, y el conocimiento, incluso con cadenas,
podía ser algo peligroso. Empezó a pensar, a planear, a buscar una vía, por pequeña que fuera, para exponer la verdad. Recordó el diario de Finch, las menciones a la New Orleans Medical Society, al Southern Medical Journal. Tal vez existiera una manera de enviar un mensaje, un susurro que pudiera volverse un grito más allá de los límites de Belle Reve. El bayou, con su follaje denso y sus canales serpenteantes, ofrecía una esperanza mínima. Había oído historias de mensajes llevados por barqueros solidarios, de susurros que llegaban a oídos lejanos. Era una apuesta desesperada, pero ¿qué otra opción tenía? Callar era condenarse a sí mismo, a su familia y a incontables otros al mismo destino que los de las tumbas sin nombre. El peligro iba en aumento, las amenazas se volvían más explícitas, más violentas. Antoine se sentía como un animal acorralado, pero una chispa de desafío, alimentada por la memoria de las víctimas y el amor por su familia, se encendió dentro de él. No lo silenciarían, no permitiría que sus muertes fueran en vano. El aire opresivo de Luisiana, espeso de humedad y olor a descomposición, llevaba ahora también el rastro tenue y desafiante de un hombre llevado al límite, dispuesto a luchar por una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Las amenazas crecientes habían empujado a Antoine al borde, pero también habían afilado su determinación. Sabía que no podía limitarse a esperar lo inevitable, tenía que actuar. Su mente, normalmente concentrada en el trabajo del día, operaba ahora con una intensidad febril, ensamblando fragmentos de información, buscando una grieta en el muro impenetrable de silencio que rodeaba Belle Reve. Recordaba detalles específicos del diario del Dr. Finch, los nombres de las sociedades médicas, las fechas de correspondencia, las descripciones escalofriantemente precisas de los estudios. Sabía que, si lograba hacer llegar esa información al mundo exterior, a alguien dispuesto a escuchar, tal vez fuera su única esperanza. La oportunidad llegó durante una semana especialmente agitada, cuando Dubois estaba fuera por negocios en Nueva Orleans y Croft andaba ocupado con una desmotadora de algodón averiada. El Dr. Finch, sin embargo, permanecía en la plantación, su clínica seguía siendo un lugar de actividad oscura. Antoine, fingiendo una enfermedad repentina, consiguió que lo asignaran a tareas más ligeras cerca de la casa principal, lo que le dio margen para observar. Reparó en un joven sirviente de la casa, un chico llamado Louis, que de vez en cuando hacía recados para el Dr. Finch, llevando sobresellados a la oficina de correos del pueblo más cercano, Bayou Teche. Louis era callado y tímido, pero Antoine había visto un destello de miedo en sus ojos cuando hablaba de la clínica. Antoine se acercó a Louis con cautela y le ofreció un pequeño trozo de carne seca que había guardado. Louis, empezó, con voz baja y suave. ¿Tú llevas cartas del doctor? Louis asintió, con los ojos muy abiertos. Sí, Antoine. A la oficina de correos. ¿Nunca te preguntas qué hay en esas cartas?, preguntó Antoine, sosteniéndole la mirada. Louis vaciló y luego susurró, a veces. Siempre están selladas. Pero el doctor es un hombre extraño. Antoine se inclinó un poco más. Louis, necesito tu ayuda. Lo que te pido es peligroso, pero es por el bien de todos, por el bien de quienes han desaparecido. Vio que los ojos del niño se abrían aún más, comprendiendo. Necesito que lleves un mensaje distinto, un mensaje que tiene que llegar a las manos correctas. Le explicó, de forma velada, el horror de las fosas, los experimentos, los nombres que había visto en el diario. No le mostró el diario, pero le contó suficientes detalles como para que la verdad resultara innegable. Louis escuchó, cada vez más pálido, con el cuerpo pequeño temblándole. Pero Monsieur Dubois, amo Croft, tartamudeó Louis, con el miedo peleando contra una indignación débil. Nunca sabrán que fuiste tú, prometió Antoine. Yo escribiré el mensaje. Tú solo lo entregarás como entregas las cartas del doctor. Pero esta, en concreto, se la darás a una persona específica, un hombre llamado Monsieur Thibaudeaux, el editor de la Gazette de la Luisiana en Nueva Orleans. Es un hombre que escribe sobre justicia. Antoine había oído susurros sobre Thibaudeaux, una rara voz disidente en los periódicos locales. El riesgo para Louis era inmenso, pero el chico, quizá movido por la convicción tranquila de Antoine y por el horror desnudo de la historia, terminó asintiendo, con la mandíbula tensa. Lo haré, Antoine, dijo Louis, por mamá Cecile, por los demás. Esa noche, a la luz temblorosa de una vela robada,
Antoine escribió con esfuerzo su mensaje en un trozo de papel que había encontrado. Escribió sobre las tumbas sin nombre, los 21 cuerpos, las pruebas de experimentación médica, los nombres de víctimas que recordaba del diario de Finch, la complicidad de Dubois y la continuidad de las atrocidades. Escribió con urgencia desesperada, consciente de que era su única oportunidad. Selló la nota con una gota de cera, haciéndola parecer correspondencia oficial como cualquier otra. A la mañana siguiente, con el corazón golpeándole el pecho, Antoine entregó la nota sellada a Louis y le indicó con precisión cómo debía hacerlo. Louis, pálido pero decidido, guardó la nota muy dentro del bolsillo y se encaminó hacia Bayou Teche. Pasaron los días, cada uno una eternidad de suspense doloroso. Antoine trabajaba, observaba y esperaba. Cada sombra era una posible amenaza, cada sonido, un indicio de descubrimiento. Veía a Finch continuar con su labor, ajeno, o quizás simplemente indiferente, a que sus secretos pudieran salir a la luz. Veía a Dubois regresar, con su severidad de siempre, aparentemente sin sospechar la rebelión silenciosa que crecía bajo sus narices. Entonces, una mañana, llegó un carruaje a Belle Reve. No eran visitas habituales, sino un grupo de hombres de rostro severo, vestidos de oscuro. Entre ellos, Antoine reconoció a Monsieur Thibaudeaux, la cara adusta, los ojos agudos y observadores. Con él venían otros 2 hombres, uno cargaba un gran libro de registros, el otro, una cámara, un armatoste extraño, como una caja. Un miedo frío, mezclado con una oleada de esperanza desesperada, recorrió a Antoine. Su mensaje había llegado a destino. Los hombres se enfrentaron a Dubois, con voces bajas pero firmes. Antoine, trabajando cerca, se esforzó por escuchar. Captó fragmentos, tumbas sin marcar, acusaciones de mala praxis médica, experimentación humana, investigación oficial. El rostro de Dubois, habitualmente imperturbable, se convirtió en una máscara de incredulidad y luego de furia helada. Lo negó todo, por supuesto, y desechó las acusaciones como mentiras escandalosas de negros resentidos. Intentó intimidarlos, usar su influencia, pero esos hombres eran distintos. No eran autoridades locales. Venían de Nueva Orleans, representando un nuevo interés público por la justicia, impulsado por la persecución incansable de la verdad por parte de Thibaudeaux. Exigieron inspeccionar la clínica y las fosas. Dubois, acorralado, no tuvo más remedio que acceder. Fueron al campo donde yacían expuestas las 21 fosas, un testimonio silencioso y condenatorio. Abrieron los ataúdes toscos, y los hombres de Nueva Orleans, pálidos, vieron por sí mismos las pruebas horrendas, huesos desarticulados, instrumentos rudimentarios, sudarios manchados. La cámara destelló, capturando la realidad siniestra. Luego fueron a la clínica del Dr. Finch. Finch, al principio desafiante, se desmoronó rápidamente bajo el peso de las pruebas y de las preguntas incisivas. El hombre del libro de registros, representante de la New Orleans Medical Society, encontró el diario de Finch, el mismo que Antoine había leído. Las entradas, antes fríamente clínicas, sonaban ahora como una confesión de crímenes indecibles. El alcance completo del horror quedó al descubierto, la sistematicidad de los experimentos, la cantidad de víctimas, el desprecio absoluto por sus vidas, todo bajo la máscara del avance científico. La revelación final no fue un instante único, sino una cascada de verdades atroces. Los hombres de Nueva Orleans descubrieron que Finch, en efecto, enviaba informes, muy limpiados, a diversas revistas médicas, e incluso había recibido pequeños elogios por su supuesta investigación innovadora. El establishment médico, en su hambre de conocimiento, como mínimo había mirado hacia otro lado, como máximo, había alentado tácitamente aquellas atrocidades. Las víctimas no eran solo quienes yacían en el campo, eran también los incontables otros cuyo sufrimiento había sido desestimado, cuya humanidad había sido negada, todo en nombre de una ciencia retorcida. Antoine observó a distancia, testigo silencioso del drama que se desplegaba. Vio el rostro de Dubois retorcerse entre rabia y miedo a medida que su mundo cuidadosamente construido empezaba a derrumbarse. Vio a Finch, con su compostura precisa hecha trizas, los ojos abiertos por el terror desesperado de un animal acorralado. La verdad, antes enterrada, por fin había estallado, un geyser de horror innombrable. Pero incluso mientras sentía un destello de triunfo, un temor frío se asentó en Antoine. Sabía que, aun con la verdad expuesta, la justicia verdadera,
Quizás seguiría siendo un sueño lejano y escurridizo en un mundo cimentado sobre una desigualdad tan profunda. La batalla estaba lejos de terminar. La llegada de los hombres de Nueva Orleans, impulsada por el mensaje desesperado de Antoine, había desgarrado la fachada de Belle Reve. El inmediato después fue un torbellino de actividad, una interrupción breve y caótica de la rutina brutal de la plantación. Finch fue arrestado, su clínica, sellada, sus diarios e instrumentos, incautados como pruebas. Du Bois, aunque no detenido de inmediato, fue sometido a interrogatorios intensos, y su reputación quedó manchada de forma irreversible. La Gazette de la Luisiana publicó un reportaje demoledor sobre las tumbas sin nombre y los experimentos médicos de Finch, sacudiendo la sociedad respetable de Nueva Orleans. Por un instante fugaz, Antoine sintió esperanza. Tal vez, por fin, se haría justicia. Tal vez los muertos encontrarían paz y los vivos se salvarían de más sufrimiento. Pero los engranajes de la justicia, sobre todo en la Luisiana de 1850, giraban lento y, a menudo, no giraban en absoluto para quienes no tenían poder. La indignación inicial se apagó con el tiempo, sustituida por una campaña silenciosa y venenosa de control de daños. Du Bois, con su riqueza e influencia, empezó a mover sus hilos. Las autoridades locales, al principio dubitativas, pronto volvieron a alinearse. La historia oficial empezó a cambiar. Se dijo que Finch era un caso aislado, un desquiciado, un rogue, que actuaba solo. Su investigación, una anomalía, no representativa de la comunidad médica. Du Bois, sostenían, había sido un mecenas involuntario, engañado por las pretensiones científicas de Finch. Las fosas, los 21 testigos silenciosos, se taparon de nuevo, no para darles dignidad, sino para ocultarlas otra vez. La tierra fue alisada, borrando las huellas. Se falsificaron registros oficiales o, simplemente, se perdieron. Los nombres de las víctimas, que por un momento habían emergido en el diario, volvieron a ser tragados por el silencio. El cardenal de madera, el juguete del niño, fue enterrado con los demás, su presencia pequeña y desafiante quedó otra vez oculta. Finch, tras un juicio breve y discreto, fue declarado culpable no de asesinato, sino de prácticas médicas antiéticas y de alterar la paz. La sentencia fue sorprendentemente leve, unos años en un asilo estatal, una manera conveniente de silenciarlo y desacreditar su testimonio, pintándolo como loco en vez de calculador. En pocos años circularían rumores de que escapó o fue liberado, perdiéndose en el anonimato del oeste americano, quizá para continuar su obra oscura bajo otro nombre. Du Bois no enfrentó consecuencias legales. Su dinero y conexiones resultaron demasiado fuertes. El escándalo, aunque dañino, acabó enterrado bajo la alfombra. Pagó una suma considerable a la New Orleans Medical Society como reparación por la vergüenza causada y retomó su vida en silencio. Su poder se debilitó, pero no se quebró. Los susurros sobre Belle Reve persistieron, aunque volvieron a la sombra, reducidos a simple chisme. El destino de Antoine fue más complejo. Su papel en destapar la verdad nunca fue reconocido oficialmente. Louis, el joven sirviente, fue vendido discretamente a una plantación lejana, una advertencia muda para cualquiera que pensara en hablar. A Antoine no lo castigaron de manera directa, pero su vida en Belle Reve se convirtió en un infierno cotidiano. Las amenazas de Croft pasaron a ser una realidad constante, y su crueldad se volvió más refinada, más insidiosa. A Antoine le asignaron los trabajos más duros y peligrosos. Le redujeron las raciones de forma sutil, manteniendo a su familia bajo amenaza permanente. No lo golpeaban abiertamente, pero el tormento psicológico era incesante, un castigo lento y triturador, diseñado para quebrarlo. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. El trauma de lo que vio, de lo que descubrió, y la injusticia profunda del desenlace le dejaron una marca imposible de borrar. Llevó dentro los fantasmas de las tumbas sin nombre, con sus gritos silenciosos resonando en el alma. Miró a Marie, con el rostro atravesado por la preocupación, y a Etienne, que crecía, aún con una chispa de inocencia en los ojos que Antoine intentaba proteger a toda costa. Le enseñó a Etienne a ser cauteloso, a observar, a recordar, pero también a no confiar del todo en el mundo que lo rodeaba. Las tumbas sin nombre de Belle Reve quedaron olvidadas para el mundo, pero no para Antoine. Él sabía dónde yacían, bajo el campo recién cultivado, como testimonio mudo de un horror que la sociedad eligió ignorar. Sabía que los verdaderos monstruos no eran espectros sobrenaturales, sino hombres y los sistemas que construían para proteger su poder y sus privilegios. Con los años,
Los campos de algodón de Bel Rebe siguieron dando cosecha. La gran casa señorial se mantuvo orgullosa y el bayou continuó su curso lento e indiferente. Pero para Antoine, y para unos pocos que recordaban, la tierra guardaba otra historia, la de 21 almas enterradas sin nombre, sin dignidad, con vidas robadas y muertes borradas. Una historia que susurraba en el roce de la caña, en el llanto lejano de la garza, en el calor opresivo del sol de Luisiana. Una historia que recordaba, con escalofrío, que ciertos horrores, una vez desenterrados, jamás pueden enterrarse del todo, al menos no en el corazón de quienes fueron testigos. Y la verdad más inquietante era esta: en un mundo construido sobre cimientos así, las tumbas sin nombre de Bel Rebe probablemente no eran las únicas. Solo eran las que, por un breve y terrible instante, se atrevieron a hablar. Gracias por mirar.